Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Disciplinario de Adolescentes COTAP número 5. El día de hoy les hablaré sobre la cultura maya. Mi nombre es Juan Manuel Castellanos Trejo y el día de hoy les vengo a hablar sobre qué es cultura. Cultura. Cultura es un término que tiene muchos significados interrelacionados. En ese uso cotidiano, la palabra cultura se emplea para dos conceptos diferentes. Uno, excelencias en el gusto por las bellas artes y las humanidades, también conocida como altas cultura. Dos, los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluidos los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de otro tipo. Cuando el término surgió en Europa entre el siglo XVIII y XIX, se refería a un proceso de cultivación o mejora, como en la agricultura u horticultura. En el siglo XIX pasó primero a referirse al mejoramiento o refinamiento de la individual, especialmente a través de la educación, y luego al logro de las aspiraciones o ideas nacionales. A mediados del siglo XIX, algunos científicos utilizaron el término cultura para referirse a la capacidad humana universal. Para el antipositivista y sociólogo alemán Georg Simmel, la cultura se refería a la cultivación de los individuos a través de la injerencia de forma externa que han sido objetificadas en el transcurso de la historia. En el siglo XX, la cultura surgió como un concepto central de la antropología, abarcando todos los fenómenos humanos que no son en total resultado de la genética. Específicamente, el término cultura es la antropología americana. Tiene dos significados. Uno, la evolucionada capacidad humana de clasificar y representar las experiencias con símbolos y actuar de forma imaginativa y creativa. 2. Las distintas maneras en las que la gente vive en diferentes partes del mundo, clasificados y representados sus experiencias y actuando creativamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, el término se volvió importante, aunque con diferentes significados en otras disciplinas como estudios culturales, espicología, organizaciones, sociología de la cultura y estudios generales. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la cultura maya. ¿Qué fue la cultura maya? Se conoce como la cultura maya o civilización maya al conjunto de los pueblos precolombianos que gobernaron Mesoamérica durante 18 siglos, desde la época preclásica en los años 2000 a.C. y 250 después de Cristo del continente, hasta la época posclásica en el año 900 y 1527 después de Cristo,
cuando se produjo la conquista de América. Fue una de las civilizaciones más destacadas de la América originaria. Todo dejaron tras de sí un conjunto importante de ruinas y de legado cultural que inspiró a las culturas posteriores, parte del cual uno sobrevive. Los mayas son celebrados por distintos aspectos de su avanzada cultura. Por ejemplo, inventaron el único sistema completo de escritura en América precolombiana y desarrollaron un conocimiento propio de materia artística, arquitectónica, matemática, astronómica y ecología. Entre otras cosas, se les atribuye la investigación del cero. Por todas razones, durante un apogeo fueron la cultura dominante de toda la región. Entrolaron gran parte del territorio mesoamericano y mantuvieron dinámicas relacionadas de intercambios con otras culturas vecinas, como fueron los olmecas o los mixtecos. Bueno, la ubicación geográfica de los mayas. Los mayas fueron un pueblo mesoamericano, es decir, que florecieron en el área cultural mesoamericana, una de las 6 cunas de la civilización humana en nuestro planeta. Dicha región se extiende desde el actual centro de México hasta América Central. Los mayas llegaron a abarcar el sureste de México, la totalidad de Yucatán, Guatemala, Belice, la región occidental de los territorios actuales en El Salvador y Honduras. Conocieron el Golfo de México, el litoral caribeño y el Océano Pacífico, es decir, que controlaron aproximadamente un territorio de la extensión total de Mesoamérica. Bueno, características generales de la cultura maya. Como muchas otras civilizaciones humanas, la maya se establecía a partir del abandono del nomadismo y el desarrollo de la agricultura, cuyos productos contribuyeron durante siglos el fundamento de la dieta maya: maíz, frijoles, calabaza y el chile. Sus primeras ciudades surgieron alrededor del año 750 a.C. y hacia el año 500 a.C. ya habían alcanzado proporciones arquitectónicas monumentales, especialmente en sus grandes templos y centros ceremoniales. Durante su florecimiento, sus ciudades-estados abarcaban enormes áreas de influencia y se conectaban entre sí mediante completas redes de comercio. Sus formas artísticas fueron sofisticadas y dejaron astros duraderos en los que se usaban abundantemente el jade, madera obsidiana, cerámica y la piedra tallada. Los mayas hablaban un idioma diverso,
derivado del proto-maya ancestral en un conjunto de lenguas mayas, cada una distinta, despidiendo reinos en el que hablaban. Así había una lengua huasteca, chincheana, meana, etcétera. La mayoría de los textos mayas no obtenían provenientes del periodo clásico, estaban escritos en chontal clásico. Bueno, religión de los mayas. La religión de los mayas compartió rangos con muchos del resto de Mesoamérica. Creían en un plano espiritual habitado por deidades poderosas. Sus dioses debían ser aplacados mediante practicaban rituales, sacrificando humanos y ofrendas ceremoniales. Antes ellos, los propios antepasados difuntos y los chamanes servían de intermedios. Por eso los mayas enterraban a sus muertos debajo de los pisos de sus casas, en medio de los correspondientes ofrendas acordes a su estatus social. La cosmovisión maya era altamente elaborada, contemplaba 13 niveles en el cielo y 9 en el inframundo, y entre los dos se hallaban el mundo de los vivos. A su vez, cada nivel constaba de 4 puntos cardinales, cada uno asociado a un color distinto, y a los 4 estaban asociados ciertos aspectos a los deidades principales de su panteón. Por lo demás, la religión estaba en manos de los sacerdotes, un grupo cerrado cuyos miembros provenían de la élite de la sociedad. Durante el período clásico, conocido a surgir entre ellos el sumo sacerdote y conductor de la sociedad, que había las veces también del gobernante. Bueno, la vestimenta maya. El vestuario maya era muy simple, con predominancia del algodón y de las telas largas como faldas para las mujeres. Por su parte, los hombres llevaban una suerte de calzón llamado pati, que dejaba el torso descubierto. La nobleza adornaba sus atuendos con bordados de piedra y plumas vistosas. Además, llevaba tocados cinturones y otros aditamentos lujosos que sirven para diferenciarlos de las clases sociales inferiores. Arquitectura maya. Los mayas dejaron atrás de sí una importante obra arquitectónica, de las más grandes del mundo premoderno. Construyeron palacios, templos, pirámides, espacios ceremoniales y deportivos. Además, desarrollaron estructuras
delineadas expresamente para la observación astronómica. Sin embargo, en sus ciudades no había ningún tipo de diseño urbano normal. De hecho, las poblaciones crecían irregularmente desde el exterior hacia el interior. En el centro de las ciudades se hallaban los edificios administrativos y ceremoniales, rodeados de edificaciones residenciales. Sus construcciones empleaban tecnología neolítica por piedras y materiales perecederos. A través de la tecnología, de las técnicas de mampostería, podrían aprovechar los elementos disponibles alrededor. Escritura maya. La escritura maya fue un sistema competitivo de escritura jeroglífica, el único de toda la América precolombiana, cuyos primeros indicios se estiman entre el siglo I y el siglo II después de Cristo, en la región costera de la actual Guatemala. Es muy semejante a la escritura ismixca mesoamericana, que consiste en logogramas, por lo que es posible que surgiera un paralelo. Los mayas empleaban esta gráfica para rotular vasijas, murales y estelas con fines tanto prácticos como rituales o religiosos. Muchas gracias por su atención. Ese fue mi podcast sobre la cultura maya. Esperemos si se hayan aprendido algo sobre esta cultura maya, muy hermosa por cierto. Y pues gracias por su atención.